Amable público, tengan ustedes una jornada de éxito. Les saludamos desde el programa Voto Consciente, que se difunde por el canal EDI TV, por Radio Digital Impacto Bolivia y también por las redes sociales y las páginas del periódico El Diario. Es un honor el estar con ustedes. En esta oportunidad tenemos una pregunta más de las que se difundieron por los medios indicados, pero que ahora las vamos a desglosar una por una. Compararemos las preguntas y las respuestas de los candidatos Jaime Dun, en primera instancia, que lamentablemente no concluyó el registro de su candidatura. Posteriormente estaremos con las respuestas de Samuel Doya Medina, luego las respuestas de Tuto Quiroga. También nos responderá la pregunta el candidato Manfred Reyes Villa y finalmente Jaime Balanza representando a Andrónico Rodríguez. Quedan invitados a conocer a continuación la pregunta y posteriormente las respuestas de los candidatos sobre el mismo tema. Otro tema importante es el sistema cambiario del dólar respecto al boliviano. ¿Qué dicen los candidatos a la presidencia? Bueno, en primer lugar, hay que llegar a una estabilización de la economía que tiene que involucrar, por supuesto, la unificación del tipo de cambio. No podemos tener los 14 tipos de cambio que tenemos hoy en día. Entonces, eso se tiene que lograr primero haciendo que primero tenemos que lograr una intervención técnica independiente en el Banco Central para evitar el financiamiento al déficit público y preservar su autonomía. Eso es muy importante. El Banco Central gasta mucho y eso lo hace con cargo a las reservas internacionales y eso afecta al tipo de cambio. Es importante también que inundemos al país en dólares y eso se hace de dos maneras, liberalizando primero totalmente las exportaciones y las importaciones. Tenemos que permitir la libre entrada y salida de divisas. Es muy importante en el tema de los combustibles también que haya una libertad en la importación de combustibles. Pero lo más importante es buscar el déficit cero. Cuando se tiene un déficit de cero, el gasto público, es decir, ya no se gasta más de lo que se tiene, eso va a involucrar, por supuesto, una reducción importante del gasto, incluyendo la cantidad de dólares que gasta el gobierno. Entonces, el régimen cambiario de dólar respecto al boliviano va a tener que resolverse yendo a la causa principal por la cual se ha desdoblado el tipo de cambio, que es el gasto público. El que se gasta los dólares es el gobierno. Es el principal problema que afecta a Bolivia, el hecho de que el MAS derrochó y dilapidó todos los dólares, aquellos provenientes del gas, con un gasto dispendioso, de palacios, jets, fábricas, estadios, aeropuertos que no sirven de nada, y después de derrocharlo del gas terminaron con los dólares del Banco Central. Lo advertíamos hace tiempo. Hace 5 años señalábamos que si no se hacía un programa de salvataje económico iba a llegar la devaluación que llegó, se iba a disparar la inflación y así es. Iba a haber colas de diésel y gasolina y mira cómo estamos sufriendo las familias bolivianas. Hoy con la misma claridad le digo a la gente que la solución de ese problema es un programa de estabilización, de salvataje internacional, porque si no tienes un suministro, una infusión masiva de dólares al arranque del próximo gobierno, el tipo de cambio devaluado va a seguir escalando en las calles. Ya 16, 17 lo vas a ver con añoranza como un nivel bajo, si es que no tienes una infusión de dólares. No estamos hablando de créditos para proyectos donde usas un poquito del avance, no. Un programa de salvataje, de balanza de pagos, que para que la gente te dé esos dólares de libre disponibilidad, necesita que tengas un acuerdo con el Fondo Monetario. Ese acuerdo con el Fondo Monetario de 10 a 12 veces cuota te da un monto de dinero, cofinancias con el Banco Mundial, BID, CAF, FLAR con plata, haces emisión de bonos de carbono, reprogramas y reestructuras la deuda cara y corrupta y tienes el suministro de dólares para volver al sistema que funcionó muy, muy bien durante más de un cuarto de siglo. Del 85 al 2011, en Bolivia había tranquilidad, estabilidad y normalidad en el flujo de dólares, a pesar de que
atravesamos circunstancias duras cuando Brasil devaluó, Argentina devaluó. En Bolivia mantuvimos la estabilidad. ¿Cómo? Con el bolsín. ¿Qué es el bolsín? Que el tipo de cambio se mueve conforme a la inflación interna, la inflación internacional y el movimiento con la canasta de monedas de los países vecinos con los cuales tenemos comercio, el real brasileño, el sol peruano, peso argentino, peso chileno. Así funcionó maravillosamente bien durante 26 años. El gobierno, el MAS, en noviembre de 2011, congeló el tipo de cambio, nos invadieron de contrabando. Esa aventura solo se podía sostener cuando entraban ingentes cantidades de dólares por el gas. Acabaron con la producción del gas, derrocharon lo del Banco Central, hoy el contrabando se va de salida. Entonces vas a volver a un sistema del bolsín, pero para que el tipo de cambio no se dispare, como ha sucedido en Argentina, como ha pasado en Salvador, tienes que hacer un programa internacional al arranque desde el principio de 12.000 millones de dólares. Somos los únicos que lo decimos con claridad. Eso se hace arrancando el gobierno y te asegura que tengas lo que vengo diciendo hace más de un año, estabilidad hasta Navidad desde el principio. No como la UDP, que había planes de 30 días, 100 días, 200 días y nunca arreglaron nada. En Bolivia el 85 se solucionó, Argentina parece estar encaminado a hacerlo. Esto se hace al principio, reponiendo el funcionamiento del bolsín. En cuanto va a estar el tipo de cambio, te aseguro que va a estar muy por debajo de lo que está hoy en la calle. ¿A cuánto va a estar el 8 de noviembre? No lo sé, porque el desastre que aún viene va a seguir. Lo que te puedo decir es que 6.96 no va a ser. Del tipo de cambio que deje Arce en la calle, el nivel que sea, va a estar muy por debajo de eso. Y en la medida en que tengas este programa de apoyo internacional. Si no tienes este programa al inicio, como lo estamos planteando, se te va a seguir disparando el dólar y Dios sabe dónde va a terminar. Así fue la UDP. El tener un dólar accesible a precios normales con confianza restablecida requiere este programa de salvataje. Devuelves los dólares a los ahorristas en la banca, vuelven los dólares al sistema financiero, le honras las remesas de los hermanos que las mandan y no es sin robarles o dejando de robarles más de la mitad como haces hoy entre comisiones y devaluaciones. Garantizas el suministro de diésel y gasolina y obviamente este puente de estabilidad requiere cambiar toda la legislación de hidrocarburos, minería, agropecuaria, litio para hacer un shock de inversión extranjera con protección de inversiones que te generen producción. Entran dólares al invertirse, salen dólares al exportar, como se ha hecho en otras ocasiones, pero la clave de tener suministro de dólares es este programa de salvataje económico, la reposición del bolsín y así volvemos a la normalidad que disfrutamos muchos años y que el MAS la destrozó. Sí, mira, para comenzar creo que es importante mencionar que el dólar tiene un precio respecto al boliviano como el precio de cualquier otra mercancía. Si hay muchos dólares, el precio tiende a bajar; si hay pocos dólares, el precio tiende a subir. Entonces, es un error anclarlo, el precio del dólar, ponerlo fijo, porque hay fluctuaciones de precios. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es reconocer que el precio del dólar actual es el precio del mercado paralelo. Entonces, en la actualidad, el dólar está un poquito por encima de los 16 bolivianos por dólar. Ese es el precio de equilibrio del dólar con la cantidad de exportaciones, de importaciones que tenemos. Entonces, en primer lugar, habrá que definir que ese es el precio del dólar y hacia adelante, para que no vuelva a suceder nunca más un atraso cambiario de esta magnitud, habrá que ir corrigiendo el precio del dólar cada semana. Vos mencionabas el bolsín fue un excelente instrumento donde se modificaba 1 centavo, 2 centavos cada semana y de esa manera no habría ningún atraso. Para terminar, yo solamente te menciono de que en algún momento yo decía, si el presidente Arce hubiera sido visionario, cuando asumió en noviembre del 2020 y hubiera corregido 2 centavitos cada semana, en este momento no habría atraso en el precio del dólar. Pero bueno,
creyó de que podía mantener un precio fijo, nos hizo mantener un precio artificial y ahora hay esa gran brecha entre el dólar oficial y el paralelo. Bueno, la idea es tener un cambio flexible, un tipo bolsín como existía. Estamos hablando entre 7 y 8.20 bolivianos, pero para eso tenemos que estabilizar la economía y por eso nosotros hemos ofrecido, creo que somos los únicos que podemos lograr traer 10.000 millones de dólares sin préstamos, sin créditos, si no es un flujo adelantado o si quiere una titularización adelantada de bonos de litio. Entonces, lograr traer 10.000 millones de dólares que nos permitan estabilizar la economía, estabilizar la balanza de pagos y obviamente lograr bajar el dólar a ese tipo de cambio, entre 7 y 8.20 bolivianos, que sería ya no como a 6.96 como es ahora. Entonces va a subir un poco más, entonces es importante estabilizar la economía, pero para estabilizar la economía sí o sí tenemos que traer esos recursos económicos frescos de libre disponibilidad, pero además de eso, de esos 10.000 millones de dólares, ellos van a venir acá y van a invertir 3.200 millones de dólares para poder lograr la extracción, una extracción con tecnología de punta, una extracción ya no con agua, con piscinas como se hacía antes, cuidando siempre el tema del medio ambiente. Andrónico lo dijo y fue muy claro y taxativo. El tipo de cambio del dólar, y se refiere al dólar oficial, que es sobre el dólar que tiene tuición el gobierno, tiene que ser objeto de un análisis y un consenso entre diferentes sectores y actores de la economía, y principalmente el pueblo, que tiene que ver la manera de abastecer, ¿no?, a sus familias con la canasta básica familiar. Ahora, acá un poco hay que explicar por qué Andrónico quiere debatir esto con el pueblo. Por ejemplo, si yo soy un exportador, ¿no es cierto?, que compro insumos en bolivianos, compro materias primas en bolivianos en Bolivia, pago sueldos y salarios en bolivianos, exporto mis mercaderías al extranjero, ¿no? Y allá me pagan en dólares, ¿no? Entonces, yo puedo definir que se me pague en Bolivia o que se me pague fuera del país. Puedo dar una cuenta de un banco de Suiza, de Estados Unidos, de Argentina, de Chile o de cualquier otro país del mundo. Entonces acá, ¿de qué lado están los candidatos que anticipan un tipo de cambio? ¿O cuál es ese candidato todopoderoso que puede definir el valor que va a tener el dólar? El dólar tiene un valor en el mundo y ese valor del dólar depende principalmente de la dinámica precisamente de las importaciones, de las exportaciones, del juego de divisas en el marco del comercio internacional global, ¿no? Nosotros como país, de manera soberana, podemos determinar un tipo de cambio fijo o variable, ¿ya? Ahora, muy bien, si el tipo de cambio es variable, ¿no?, o aquellos candidatos que plantean un tipo de cambio variable, no conocen el país, no conocen la idiosincrasia, no conocen la cultura, no conocen la evolución antropológica y sociológica del país. Higinio, el boliviano le gusta la estabilidad, al boliviano le gusta pisar suelo firme. El boliviano quiere tener certidumbre de la estabilidad de precios en el mercado, quiere tener un tipo de cambio fijo, quiere tener también precios de los combustibles fijos, ¿ya? Ahora, muy bien, ofrecer un tipo de cambio fijo para toda la vida es una fantasía, es una panacea. Nosotros en el equipo y en el gabinete técnico de Andrónico hemos hecho una medición del rezago del tipo de cambio, aplicando fórmulas, aplicando modelos econométricos, aplicando proyecciones y todo lo demás. Y nosotros hemos determinado que el valor del dólar para ese momento que hicimos la medición era de 12 bolivianos. Debe ser hace unos 2 meses atrás, ¿ya? Nos hemos reunido especialistas y hemos definido en cuánto debió avanzar la devaluación del boliviano
de acuerdo a esa dinámica internacional y la evolución de la cotización del dólar en el mercado internacional o su relación con otras divisas. Entonces, a ese momento, el dólar estaba alrededor de los 16 bolivianos, es decir, que habían 12 bolivianos que eran el valor del tipo de cambio calculando el rezago cambiario, y habían 4 bolivianos que respondían a la función expectativa, a la especulación, a los factores subjetivos que rigen, ¿no es cierto?, la oferta y la demanda del dólar en el mercado interno ante un escenario político de mucha inestabilidad. Entonces, Higinio, acá tenemos que hacer un gran diálogo. ¿Cuál va a ser el tipo de cambio oficial que en el marco de nuestra política cambiaria, que está relacionado también a nuestra política monetaria y a nuestra política económica, vamos a determinar? Porque nosotros en Bolivia, y lo dijo Andrónico Rodríguez con claridad, es que mucha gente no entiende, ¿ya? Nosotros lo dijimos con claridad, Bolivia no es ente emisor de dólares, ¿ya? Los dólares nosotros no emitimos, nosotros podemos emitir moneda nacional, bolivianos, eso es lo que nosotros podemos emitir, y podemos definir el valor de ese boliviano, podemos depreciar voluntariamente o involuntariamente. Por ejemplo, ahora nuestra moneda se ha depreciado sin que sea esa la voluntad del gobierno. Entonces ya ha perdido el control sobre el valor de nuestra moneda. ¿Por qué? Porque no tiene respaldo. Han caído nuestras reservas internacionales netas. Entonces no hay cómo nosotros podamos sustentar el valor de nuestra moneda. Si no podemos sustentar el valor de nuestra moneda... Para no alargar mucho sobre Sí, este tema, lo sí. que estoy entendiendo es que va a haber un cambio fijo del dólar, pero que ese se va a decidir en un consenso. ¿Y ese consenso con quiénes? O sea, ¿quiénes van a decidir el valor del dólar? El gobierno será del pueblo y es el pueblo el que tiene que dialogar. Obviamente estos asuntos se tienen que definir coordinando, ¿no es cierto?, el sistema financiero representado por Asoban, los exportadores, las juntas vecinales, el sector transporte, las organizaciones sociales y todos aquellos que principalmente tienen que ver con qué cosas, Higinio, ¿ya? Cuando hablamos de dólares, la gente no entiende también, ¿no? Hay muchos bolivianos, nuestra economía está bolivianizada, Higinio. La mayor cantidad de gente que en este momento está siguiendo el programa es gente que no ve un billete de dólar hace años, ¿me entiendes? Entonces, a ellos, ¿qué hay que explicarles? ¿Qué es el dólar? El dólar es el remedio que encuentran en la farmacia y que necesitan para curar o atender alguna dolencia y que no es fabricado en Bolivia. Eso es el dólar. El dólar es el producto que compramos en el mercado y que no producimos en Bolivia. El alimento que compramos en el mercado o en el supermercado que no es made in Bolivia, eso es dólar, ¿ya? El repuesto, la maquinaria, la herramienta que necesitamos para trabajar y que no es fabricada en Bolivia, eso es dólar. Si no tenemos dólar, nos podemos desabastecer. Por eso es que en Venezuela en algún momento no había ni siquiera papel higiénico. Y no era porque los venezolanos no tengan dinero para comprarse un rollo de papel higiénico. Era porque ellos no producen papel higiénico, no tenían dólares y entonces no podían importar papel higiénico por falta de divisas, ¿ya? Entonces, eso es lo que tiene que entender la gente y esa es la relación del dólar con los sectores populares, principalmente el tema de la importación de medicamentos, la importación de los alimentos que no producimos en el país y la importación de las herramientas, de los equipos, de la maquinaria que nosotros tenemos que traer desde afuera. Si queremos traer que nuestro mercado esté abastecido de todos esos productos, necesitamos la divisa. Casi llegando al final del programa, nos permitimos invitarlos a reflexionar sobre las respuestas de los candidatos para que el 17 de agosto tengamos todos un voto consciente. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.